Hola, ¿cómo están amigos? Les damos las gracias por estar sintonizando este canal llamado panopticosocial.com y bueno, les damos la bienvenida a este primer programa de nuestra primera temporada. El día de hoy vamos a estar hablando de cultura política, pero antes de eso voy a presentar a mi compañero Kalash, quien me va a estar ayudando a conducir este programa. Hola Kalash, ¿cómo estás? Gracias Esteban, hola. Hola a todos los que nos están viendo. Les agradezco de antemano el esfuerzo que van a hacer todos ustedes para poder compartir este proyecto a través de las diferentes redes sociales. Y si se quieren poner en contacto con nosotros, les vamos a dar las formas para poderse comunicar. En primer lugar, tenemos la página principal, que es www.panopticosocial.com. Ahí van a poder encontrar todos los programas que hagamos completos, y sobre todo nos interesa mucho que comenten en ellos, ¿no? Tenemos también nuestro canal en YouTube, que la página es www.youtube.com/panopticosocial. En YouTube podrán encontrar un resumen de cada programa que vamos a hacer, y les recomendamos por supuesto que vean el programa 0 o la presentación del proyecto, donde podrán ver los objetivos y todo lo que tenemos planeado para este proyecto, ¿no? Así también pues nos pueden escribir por medio del correo electrónico, que es contacto@panopticosocial.com. Pueden también visitarnos en las diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, donde esperamos tener comunicación muy seguida y con todos ustedes. Y en Twitter es @panopticosocial. Y también en Facebook, donde van a poder encontrar algunas fotografías y otro material exclusivo. Y sobre todo pues, que se hagan fans del grupo de Facebook, es www.facebook.com/panopticosocial. Bien, también quiero agradecer a Luis Eric, que nos está apoyando en esta ocasión en los controles, pero que él también estará presentando algunos de los programas. El día de hoy vamos a hablar de cultura política, y para ello hemos invitado al doctor Enrique Cuna, y vamos a ver una pequeña semblanza curricular del doctor, y enseguida regresamos. Enrique Cuna Pérez es doctor en Estudios Sociales y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de tiempo completo adscrito al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con reconocimiento del Programa de Mejoramiento del Profesorado. Sus temas de investigación son los referentes a la juventud, la cultura y participación política, medios de comunicación y su relación con los procesos políticos. Bien, ya estamos aquí de regreso. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación y sobre todo por las atenciones que nos está facilitando al estar aquí en su cubículo en la UAM Iztapalapa. Le damos las gracias por ese detalle. Y bueno, ¿qué le parece si empezamos hablando de lleno ya de cultura política? Pero se me hace prudente empezar a hablar de la sociogénesis, es decir, del origen conceptual del concepto de cultura política, porque es demasiado importante, ya que siempre ha existido tal vez una participación hacia los temas políticos, un conocimiento hacia los temas políticos, pero la cultura política como tal se ha estudiado desde mediados del siglo pasado, y han sido diferentes ciencias sociales las que han abordado este objeto de estudio: la psicología, la ciencia política, la sociología, la antropología incluso. Entonces, ¿pudiéramos empezar a definir a grosso modo qué es la cultura política? Sí, muchas gracias, agradezco la invitación, lo hago con mucho gusto y me siento halagado por ser el padrino de el primer programa de este nuevo abordaje y esta aventura intelectual, y con mucho gusto he aceptado la invitación. Para hablar de cultura política podríamos nosotros suponer primero una definición y luego de ahí hacer un recorrido sociohistórico de los principales, vamos a llamarles así, autores o de los principales aportes que las diferentes disciplinas han venido dándole el concepto. En principio yo entiendo, y así lo he manifestado, que el concepto de cultura política tiene que estar o es ser un concepto transversal
que cruza incluso todas las disciplinas. No solamente la psicología social, por ejemplo, la psicología política, la antropología política, la sociología política, incluso la ciencia política y las ciencias de la comunicación se han dedicado a estudiar el concepto, y cada una de estas disciplinas aparentemente lo han estudiado desde diferentes vertientes, diferentes escuelas, diferentes trayectorias, pero lo que nos ha faltado es cubrir un espacio transversal que cruce todas las disciplinas y empezar a partir de ahí la lógica y la aventura de la multi e interdisciplinaridad. Hacia allá podría conducir el manejo de este concepto. Por cultura política, entonces, tratando de reunir varias disciplinas, no solamente de la ciencia política, sino también de las otras que mencionaba, por cultura política podríamos nosotros suponer que es el amplio conjunto de elementos subjetivos que tiene la gente común y corriente, es decir, no los políticos profesionales, sino el ciudadano como parte o miembro de un proyecto de socialización, que finalmente le permiten mirar, saber, entender y sobre todo tener una posición con respecto al espectro político. Es decir, la cultura política no sería solamente un bagaje cultural para entender el proceso sociopolítico de cada lugar, sino sería sobre todo esta capacidad de comprender un poco, ampliando no solamente el conocimiento, sino sobre todo lo que siente, lo que mira, lo que evalúa, lo que puede generar como una expectativa, como un deseo con respecto al mundo de la política. Entonces, este concepto rompe un poquito con el concepto original. Uh-huh. El concepto original es el de Almond y Verba, 1959-61, en donde ellos suponen, por ejemplo, una cualidad del sistema político que es interiorizarse en el conjunto de atributos subjetivos de la gente con respecto al proceso político, es decir, la manera en cómo la gente vive a partir de un conjunto de instituciones y estructuras llamado sistema político, le permite a la gente tener cualidades eficaces y suficientes para involucrarse como tal a partir del concepto de cultura política. Ellos mencionan, por ejemplo, y haciendo un análisis en 5 grandes naciones, entre ellos México, que existen 3 dimensiones importantes de la cultura política. Ellos suponen, por ejemplo, que existe una cultura política cívica, una cultura política parroquial, que sería el estrato más bajo del desarrollo sociopolítico para comprender un poco el fenómeno, y por último, una cultura política súbdito. Y entonces, en este sentido, lo que Almond y Verba supone es que existen diferencias entre el conjunto de naciones a partir del desarrollo cultural con respecto a su sistema político. Y concluyen rápidamente, por ejemplo, que hay un sistema político democrático que tiene una correspondencia con un nivel cultural específico que sería la cultura cívica. Cuando vienen a México y aplican el mismo cuestionario que utilizaron, por ejemplo, para evaluar lo que sucede en Estados Unidos e Inglaterra, no hacen transformaciones al cuestionario en términos de trayectorias culturales. Y entonces la principal crítica a Almond y Verba después de 1961 hasta nuestras fechas es abiertamente la imposibilidad de medir con ese instrumento metodológico cualidades y características históricas y trayectorias particulares de la nación mexicana. Entonces iría un poquito esta discusión y el momento inaugural y promoviendo y proponiendo diversas observaciones al trabajo, pero sobre todo enriqueciéndolo o complementándolo. Por ejemplo, la antropología política, Esteban Cross, por ejemplo, propone una 4ª dimensión. Dice Almond y Verba, hay 3 dimensiones importantes que configuran la cultura política. 1, es decir, la cualidad subjetiva de la población con respecto a su sistema político se manifiesta en 3 grandes dimensiones. 1, el nivel de conocimientos. 2, el nivel evaluativo, es decir, cómo evalúan la experiencia del sistema político. Y 3, el sistema afectivo, es decir, cómo ellos se sienten integrados, no integrados, se sienten respaldados o no, o simple y sencillamente se sienten afectados y condicionados, pero afectivamente con respecto al sistema político en su conjunto. Y entonces la antropología política, a partir de este estudio inaugural, propone una 4ª dimensión. ¿Por qué no también tomar en cuenta los deseos, las expectativas y la idea de futuro de la misma población? Es decir, no solamente el presente, sino también lo que yo quiero hacia el futuro. ¿Cómo me miro en el futuro? Me miro mejor económicamente, mejor políticamente, mejor culturalmente, y eso afecta o influye en el proceso sociopolítico. La psicología política, por ejemplo, también a partir de este estudio inaugural, supone
un reencuentro de la individualidad con respecto a los procesos subjetivos. Esto es, la psicología política supone no solamente que las estructuras sociales moldean la individualidad, sino también la individualidad puede moldear las estructuras sociales a partir de la suma. En otras palabras, por ejemplo, en una sociedad autoritaria hay sujetos democráticos, y entonces la psicología política se empieza a preguntar cuáles son las cualidades particulares de este sujeto democrático que podrían posibilitar una transformación de abajo hacia arriba con respecto al cambio cultural. Y entre otros muchos, estoy ahorita minimizando rápidamente haciendo el resumen de algunas propuestas, claro, pero hay enorme cantidad de propuestas. Por ejemplo, en México, Gabriela Mota Botello, desde la UNAM, ha creado modelos incluso de educación cívica con respecto a esto. ¿Cómo provoco en la individualidad, a partir del proceso educativo, transformaciones hacia el concepto democrático para empezar a elevar un poco la estructura democrática y consolidar los cambios o transformaciones democráticas de la nación? Porque ahí está la otra visión que dice, es que viene como en cascada. Es decir, primero se dan los cambios institucionales democráticos y luego hacia abajo los cambios culturales. Superman. Y la otra visión es, no es cierto, no es tan simple, viene de abajo hacia arriba. Primero hay que garantizar los cambios culturales hacia la democracia y luego, ahora sí, mirar la consolidación democrática en ese atributo. Lo que yo propongo, y lo he propuesto en varios espacios y auditorios, lo que yo propongo es que no hay que mirarlo en términos verticales, sino en términos horizontales. Es decir, tienen que ir acompañados, tanto cambio institucional como cambio cultural. Y lo que yo he propuesto en los últimos 2 años es que, lejos de pensar, a partir de este análisis cultural, lejos de pensar en que hay una consolidación democrática, yo lo que miro en términos culturales es un retroceso en términos democráticos. Es decir, mientras las instituciones van desarrollando nuevos esquemas de participación, la población no se envuelve en la participación sociopolítica. Segundo, por ejemplo, mientras las instituciones garantizan la competencia y la equidad electoral, los ciudadanos desconfían de los procesos electorales. Mientras las instituciones, por ejemplo, en México, suponen un equilibrio institucional y un fortalecimiento a partir de ciertas normas y reglas institucionales, la gente sigue desconfiando, en particular de la actividad política. En México, los estudios a partir de Almón y Verba hasta nuestras fechas coloca a los políticos y la actividad política como la actividad que más crea desconfianza en la población, incluso por encima de algunos otros actos que en algunas regiones tienen mayor validez, incluso actos ilegales. Estoy hablando, por ejemplo, de que en México existen algunas regiones en donde algunas actividades incluso ilícitas como el narcotráfico tiene una amplia base social, un apoyo social, incluso la gente en esos lugares confía más en estos atributos y en estos personajes y en esta actividad más que en la cuestión política. Por lo regular estamos hablando de, en términos de los últimos estudios de los años 2001 para acá, que no ha subido la confianza hacia las instituciones y los personajes, y que estamos hablando que 1 de cada 10 mexicanos confía en los políticos como actores, en la actividad política y en las instituciones como tal. 1 de cada 10, y 9 dejan de desconfiar, siguen desconfiando. Y si comparamos este dato, por ejemplo, con los médicos, los maestros y la iglesia, suponemos una distante trayectoria. Mientras 1 de cada 10 mexicanos cree y confía en los políticos, 7 de cada 10 mexicanos, según la Encuesta Nacional de Cultura Política y Práctica Ciudadana 2005, creen y siguen creyendo, por ejemplo, en la iglesia. Ellos confían más en la iglesia que en la vida política para transformar la vida y para transformar un poco las perspectivas de futuro. De ahí que muchos se sorprenden hoy y a partir de los estudios. Por eso yo reclamo y por eso invito a los diferentes estudiantes de múltiples carreras, no solamente ciencia política, comunicación, sociología, antropología y demás, que a partir de este concepto y esta amplitud y flexibilidad que podemos encontrar en el concepto, construyamos estudios que permitan el involucramiento constante de las disciplinas, y eso garantice una comprensión, una complementariedad y un mejor análisis de lo que sucede verdaderamente en la realidad. Y hacia allá iría un poquito a partir del análisis de Almón y Verba.
No, me parece muy interesante todas las observaciones. Creo que pudo abarcar el concepto, ¿no? Desde del nacimiento como tal hasta los estudios que se han hecho en México. Antes de adentrarnos más al caso mexicano, porque me queda la duda, ¿no? De que, por ejemplo, si estamos hablando de que el concepto como tal se empezó a estudiar en diferentes áreas de las ciencias hace como 50 años, podemos recordar que en los años 60, 70 se empezaron a suceder muchos movimientos sociales, ¿no? El estudiantil, el pacifista, todos, ¿no? Alrededor del mundo, ¿no? Podemos hablar en Francia, en Grecia, también hubieron movimientos sociales importantes donde había una participación y una cultura política por la participación muchísimo más alta que la de ahora, ¿no? Ahora, ¿por qué cree usted a nivel teórico que la participación ciudadana antes en la cultura política tenía una muchísimo mayor conciencia, por así decirlo, en los ciudadanos que ahora, ¿no? Que ahora, pues las tendencias, también lo que presentó en su ponencia en cuanto a los datos, las tendencias es una baja, ¿no? En la participación, no solo por la desconfianza, sino que incluso para emitir el voto también ha bajado esa participación, ¿no? Claro, sí. Uno de los momentos importantes que desde 1961 se manejan en el concepto de cultura política es la participación. Y la participación no medida solamente en el proceso electoral, sino en la participación en 3 por lo menos espacios o dimensiones. Uno, la participación política electoral, la participación institucional y la participación social, que serían 3 modelos o 3 formas por lo menos de participación del colectivo con respecto a las decisiones políticas que les afectan. La participación política electoral, si bien las reformas en México de 1977 con la LOPE, 76-77 con la LOPE, empiezan a inaugurar una nueva forma de actividad política y de inmersión en la vida como tal, la participación electoral no ha venido en sincronía con el avance en el padrón electoral o el número de institutos políticos que permiten quizá reconocer un poco la pluralidad, pero que no han posibilitado abrir canales y espacios de participación más enriquecida para la población. Entonces, lo primero que podríamos decir es que la participación político-electoral, si bien se ha avanzado en la constitución de procedimientos electorales mucho más equitativos y competitivos, la población no se siente involucrada. Y quizá, muchos lo han explicado así, quizá es no que estén desconfiando de la actividad, sino de los actores, que son incluso los filtros con respecto a la actividad. Esto es, quizá la población, y es una hipótesis, porque ha habido diversos estudios, pero hasta la fecha no tenemos una certeza con respecto a este dato, pero quizá la población quiere participar, pero no por la vía institucional política partidista. Esto es, los partidos políticos no los miran como representantes adecuados para llevar a cabo sus demandas y obtener soluciones. Y entonces existe una merma de la participación en estas instituciones. Los últimos datos, hago esta referencia al Latinobarómetro, por ejemplo, 2008-2009, mencionan, por ejemplo, que la participación en partidos políticos en América Latina en general, pero en México, llega solamente de 4 a 7%, es decir, de 4 a 7 ciudadanos entrevistados en este ejercicio latinoamericano dicen o haber participado o participar directamente a través de partidos políticos. Y los últimos datos que tenemos de las elecciones del 2009 con respecto a los procesos electorales muestran que hay un descenso de la participación, mientras hay un incremento del padrón electoral, es decir, la gente se enlista quizá para obtener su credencial de elector como una vía de identificación político-social, pero no necesariamente eso garantiza que la gente se enliste para llevar a cabo su actividad política participativa. Claro. Y entonces lo miran como un trámite administrativo, pero no se manifiesta en esta participación electoral. Segundo, cuando hablamos de participación social, lo que mencionaban hace ratito, es ahí donde miramos que hay un enriquecimiento. Por ejemplo, los últimos datos que presentó la Secretaría de Seguridad Pública para el DF mencionan que ha habido hasta por lo menos 80 movilizaciones ciudadanas de diverso índole y sobre todo diversas temáticas y diferentes satisfactores buscados
hasta 80 por día en la capital mexicana. Es decir, miramos quizá que por un lado se minimiza la participación en instituciones tradicionales como los partidos políticos, pero se enriquece la participación por la vía no institucional, es decir, la vía que muchos no reconocen como la más adecuada para generar solución a las problemáticas. Por ejemplo, se cierran calles, por ejemplo, se crean movimientos específicos para demandar una satisfacción o una necesidad en específica. Hay movimientos de alumnos de diferentes facultades, hay movimientos de alumnos quizá involucrados en movimientos sociopolíticos de mayor envergadura. Está el movimiento, por ejemplo, por la liberalización de la marihuana, está, por ejemplo, el movimiento de homosexuales, lésbico, gay y demás. Es decir, vemos un enriquecimiento de la vida colectiva, pero vemos un empobrecimiento de las vías institucionales de participación. Y entonces, cuando desde una postura teórica se mira la participación, muchas de las veces solamente se enfoca a los datos empíricos que se tienen con respecto a la participación electoral. Y entonces dicen y concluyen, es que la gente no participa. Más bien lo que tendríamos que suponer es ampliar el concepto y mirar que también estas vías de participación son necesarias para involucrar quizá y comprender el que sí la gente quiere participar, pero no por las vías tradicionales bajo las cuales se encuadra la participación como tal. Incluso, alguien menciona por ahí, César Cisneros en particular, por ejemplo, en varios textos, menciona que el abstencionismo es también una forma de participar. Sí, claro. Es decir, también el abstencionista es, pues yo quiero participar, pero no existen los mecanismos, y entonces simplemente dejo de ir a votar, y esa es una forma también de participar, obviamente rechazando la política partidista. O bien el movimiento del voto nulo que nosotros vimos en el 2009, y que en algunos estados, por ejemplo en la capital, alcanzó hasta el 10% de participación en ese voto nulo, es decir, hay un impacto. Si quisiéramos explicarlo teóricamente, quizá tendríamos que suponer que hay distancias geográficas, regionales y sobre todo necesidades específicas para grupos de la población. No es lo mismo la participación de las mujeres que la participación de los hombres, no es lo mismo la participación de los jóvenes que la participación del conjunto en general. Y entonces quizá por ahí empezar teóricamente a encuadrar o a generar un modelo en donde vamos catalogando las necesidades de la población, los movimientos que surgen de esas necesidades y hacia la consecución de los satisfactores, y a partir de ahí quizá encuadrar teóricamente qué es lo que los impulsa. Segundo, cómo se puede garantizar esta participación, y tercero, cómo esta participación sociopolítica puede enriquecer el camino o la consolidación hacia la democracia. Pero eso todavía está pendiente. Hay algunas propuestas, candidaturas ciudadanas, hay otras propuestas, revocación del mandato, plebiscito, referéndum. Quizá pudieran ser estas, pero hace falta un estudio mucho más cualitativo y segmentado del conjunto de la población. De ahí que muchos ahorita actualmente estén suponiendo que más que hablar de una cultura política del mexicano, podríamos hablar de culturas políticas de los mexicanos. Y entonces hay que investigar la cultura política de las élites, hay que investigar las culturas políticas de los profesores, hay que investigar las culturas políticas de los jóvenes, es decir, segmentar ahora sí cualitativamente el análisis de las culturas para entender un poquito las maneras de participar y entender un poco las motivaciones y las orientaciones que pudieran provocar transformaciones en el colectivo que pudieran garantizar la consolidación democrática. A mí me gustaría rescatar y profundizar un poco más en esto que tú mencionabas, ¿no? Es decir, a falta de institucionalización de los mismos partidos políticos, que a final de cuentas ellos también van generando de una manera latente o potencial, por así decirlo, la cultura política. Es decir, el PRI generó una cultura política a final de cuentas durante 70 años, pero ¿cómo se relaciona la democracia y esa falta de institucionalización de los partidos en los procesos electorales? Es decir, ¿qué tanto impacta a la participación ciudadana, como tú mencionabas, con ese voto hacia un partido político en la democracia, si vemos que no hay participación electoral y la democracia que tenemos también es muy
es muy específica, ¿no? Es muy Claro. rara. Ajá. ¿Cómo impactaría esta cultura política que tenemos hoy? Y cómo los partidos políticos, mediante una institucionalización de los partidos, pudieran llevar un poco más allá a los electores el día de las elecciones. Claro, quizá el conflicto estaría, o quizá la posibilidad y la potencialidad sería que mirar la institucionalización no simplemente en el ámbito formal, es decir, rotación de las élites de los partidos, elecciones sin conflictos, resolución o mecanismos de resolución del conflicto al interno del partido sin sacarlo para allá y demás. Quizás sería un enriquecimiento de los partidos a partir de la vida interna, es decir, quizás desde el mismo partido o los partidos políticos en México pudieran empezar a garantizar y hacia adentro de sí mismos, podrían garantizar la revocación del mandato, por ejemplo el referéndum o el plebiscito, que pudieran poner en juego, voy a lanzar la iniciativa o está la iniciativa en el Congreso, Uh-huh. ¿qué les parece si traemos a las bases y a la población en general quizá la posibilidad de el referéndum con respecto a X o Y iniciativa, y de ahí tomar una posición, involucrar a los ciudadanos y con esa opinión de los ciudadanos garantizar un desempeño legislativo? Por ejemplo, que ya no mostraran solamente que se vota, que se legisla en función de intereses particulares, sino que es el mandato popular que los está llevando a la tribuna a discutir y garantizar quizá que ese mandato popular esté representado. Yo no sé si ganen o pierdan en la discusión, en el debate, pero sí impactaría de mejor manera en la población con respecto a los partidos. Segundo, el principal problema hasta la fecha reconocido con respecto a la población y esta desconfianza hacia los partidos es el enriquecimiento, es decir, los recursos públicos, el manejo de los recursos públicos utilizados simplemente con fines familiares. Uh-huh. Los ejemplos del Partido Verde, los ejemplos del PT, los ejemplos de Convergencia, el ejemplo de México Posible, es decir, esta como cualidad negativa que se mira constantemente en los diarios y en la televisión y en los diferentes radionoticiarios es concepciones negativas del partido político, enriquecimiento a partir de fondos públicos y quizá trayectorias familiares como ejes para obtener una posición económica y política de mejor o de mayor relevancia. Y esto es lo que más se destaca. Y entonces la población lo que capta a partir de este alejamiento de los partidos son simplemente cotos de poder, es decir, cotos familiares que a mí no me involucran. Y entonces en ese sentido, a mí no me interesa. Nada más me exigen a mí cada 3 o cada 6 años participo, pero la vida interna del partido ni siquiera la conozco, ni siquiera me interesa, no soy de la familia, no pertenezco, y entonces mis intereses no toman en cuenta. Pero quizá se podría empezar a trabajar esta discusión de cómo lograr ahora lo que propone algunos teóricos, por ejemplo Panebianco o por ejemplo en México Francisco Reveles, cómo lograr que esta institucionalización ahora se lleve a cabo con una mayor inclusión de la población en general. Y yo creo que a partir de las políticas específicas de democracia interna pudiera empezar a generarse un enriquecimiento de los partidos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la crisis, ¿no?, de esta democracia, porque al final de cuentas la democracia no es democracia sin una participación activa de ambos lados, ¿no? Estamos hablando sobre la falta también de interés por parte de los ciudadanos para participar o involucrarse no solo en sus movimientos con un interés en específico, que muchas veces no llega a lo político, ¿no? Sí, toca lo político porque pues tiene que pasar por ahí, ¿no? Pero no tienen como meta un cambio estructural político. Entonces, por un lado es eso, pero por el otro lado también estamos hablando de que los partidos políticos no vinculan a la ciudadanía primero hay ese problema de que no se consideran representados los ciudadanos con los políticos actuales, ¿no? Ya habíamos tocado la iniciativa de que haya candidatos ciudadanos y todo eso, ¿no? Porque se ha viciado mucho este sistema político mexicano, donde los candidatos pocas veces realmente son representantes de sus distritos o de sus municipios o estados, ¿no? A mí me parece interesante también en uno de los datos que comentó en alguna de sus ponencias, donde mencionaba que la participación en cuanto al electorado era muy poca en locales y en estatales.
pero a nivel de federal, las elecciones presidenciales, ahí sí creo que alcanzaba el 60%. Claro, la última sí alcanzó 64%. 64%. Ajá. Cuando... Bueno, eso me parece muy interesante porque tal vez lo primero que debería de interesarle a la comunidad Sí, es lo local. lo local, ¿no? Ujú. Porque es lo primero, lo que está llegando, lo que ellos pueden tocar y donde si se pueden organizar podrían influir Claro. de manera activa, ¿no? A diferencia de lo presidencial. Y también los partidos políticos que se han dedicado a que después, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, se ponen a planear la siguiente elección presidencial, Ujú. olvidando todo lo que hay en medio, ¿no? Sí, sí. Pierden el interés o pierden esta estrategia para vincular a los ciudadanos con sus bases de apoyo. Se están perdiendo, ¿no? Las bases de apoyo de todos los partidos, a excepción de algunos cuantos que están muy fortalecidos aún, pero la ciudadanía no encuentra cómo participar y parece ser que los partidos políticos solo son para competir en las elecciones Ujú. presidenciales, sobre todo, ¿no? Sí, ese no es el origen del partido político como tal, pero en la concepción cultural que permea al Ajá. conjunto de la población, eso es lo que se Exacto. mira. Una de las bases sustanciales de la socialización política es la empiria, es decir, lo que estoy mirando en realidad. Y entonces eso está permeando abiertamente el concepto o el conjunto de elementos subjetivos de la población. Lo que mira la población para evaluar, para participar, para no participar, para pensar sobre la política, es abiertamente el presente. Y entonces el presente no es tan promisorio, ni es tan interesante, pues lo que están mirando y lo que se está destacando desde los medios es el plano negativo de la política. Y entonces también los medios juegan un papel sustancial en la socialización política. Pero bien decía en este momento, muchas de las veces la gente trae trayectorias ancestrales. Si miramos desde el centro, es decir, si miramos en la Ciudad de México, encontramos que hay mayor escolaridad, mayor urbanización, mayor acceso a los medios de información, mayor pluralidad con respecto a los medios que en cierto momento podemos conseguir. Pero si nos vamos del centro, es decir, si nos vamos alejando hacia el norte o hacia el sur, vamos encontrando en el recorrido que aparecen figuras ancestrales, como por ejemplo esta mitología alrededor de la figura presidencial. Pudiera ser una explicación sustancial que en México la carrera presidencial y la lucha electoral por la presidencia es el máximo debate sociopolítico, pero no de esta generación, sino es ancestral por completo, porque es todavía lo que cubre al presidente poderoso, el máximo representante popular, y es la garantía de participación. Quizá por ahí podría ser. Pero ¿qué queda pendiente? Podríamos suponer. En el análisis de la cultura política quedan muchos temas pendientes, pero pudiéramos empezar a generar transformaciones al régimen político, no solamente en el ámbito institucional, sino sobre todo a partir del acto social. Por ejemplo, la educación garantiza, es decir, la educación cívica, la educación por sí sola, garantiza mayor involucramiento con la información, pero con respecto a esto queda pendiente todo el debate acerca de la monopolización de todos estos atributos. Es impresionante que Televisa tenga 80%, por ejemplo, del espectro televisivo, que tenga repetidoras en todo el país con un solo mensaje. Es impresionante, por ejemplo, que ya tenemos acceso y pluralidad de la información, pero que los periódicos reproduzcan enteramente algunas visiones incluso bastante arcaicas de la vida sociopolítica. Ya tenemos mayor participación en términos sociales, ahora falta encauzar eso hacia las vías institucionales, es decir, que las decisiones políticas se tomen en cuenta o tomen en cuenta ellas mismas, que tomen en cuenta ahora todo este conjunto de participación. ¿Bajo qué mecanismos? Pueden ser los mecanismos de democracia semidirecta, es decir, que el ciudadano verdaderamente empiece a notar en su presente que esto que hizo una marcha, una movilización, un grito social, tiene impacto y ha sido tomado en cuenta. Y entonces eso empezaría a garantizar y darle una calidad mucho mayor a la democracia. Por otro lado, también a nivel institucional hacen falta todavía muchas modificaciones. Hace falta asegurar la igualdad, hace falta asegurar, por ejemplo, el pleno vigencia del Estado de Derecho. La población lo que mira es, por ejemplo, que existe una justicia para unos y otra justicia para otros. Claro. Entonces, mientras esta negatividad del espectro que existe, pero no es todo,
también tiene beneficios el acto político. Mientras esta negatividad sea lo que esté impactando, lo que esté sacando, lo que esté publicándose, no abiertamente, podremos pensar en una transformación cultural en próximos años. Las estadísticas y los datos duros mencionan que en México es uno de los países en donde la cultura política asociada a la calidad democrática y a la vida democrática no avanza. Hay otros países, por ejemplo Bolivia, por ejemplo Argentina, Brasil, en donde la situación de la cultura política avanza en concordancia con quizá la consolidación democrática, y en México no se estanca. Por ejemplo, México, 56% de la gente, en el último Latinobarómetro 2009, 56% de la gente entrevistada dice pues que si el presidente hace malas cosas, estaría de acuerdo en que el ejército venga y lo quite. Es decir, un golpe de Estado, y 56% dice está bien. Sí, está bien. Es impresionante. El 30% de la población en México dice, es muy autoritaria, dice pues yo no estaría de acuerdo en que los medios saquen lo que gusten. El Estado, si mira que una noticia o una información va contra sus intereses, que la quite. Es decir, la censura previa. Y esto duele en términos académicos y en términos sociales, porque muestra lo que yo decía, cómo esta complejidad del sistema político se manifiesta también en la complejidad de la realidad del comportamiento social de la gente. Entonces, ya la hemos interiorizado. Sí, demasiado. Y es paradójico y es contradictorio. Conclusión, yo diría que la cultura política mexicana en realidad son culturas políticas mexicanas y que son enteramente contradictorias. Tienen cuestiones muy posmodernas, pero también tienen cuestiones muy premodernas, ancestrales, de sumisión, de obediencia y quizá interesantes por ahí. Pero es un tema inacabado, es riquísimo estudiar esto. Bien, bueno, pues indudablemente este es un tema muy amplio, pero seguramente estaremos abordándolo en la segunda temporada, porque viene una coyuntura política interesante a mediados de este año, y bueno, tendremos que darle seguimiento. Pues hasta aquí llegamos, amigos. Los esperamos en 15 días para el número 2 de esta serie de Panóptico Social, estos programas que vamos a presentarles por temporadas. Y bueno, Kalash, ¿tienes algunos comentarios finales y algunas cosas que decirle a nuestro auditorio, por favor? Sí, gracias Esteban, gracias al doctor, fue una excelente participación, nos dejó una muy buena idea de lo que es cultura política, y sobre todo para todos los estudiantes es un campo muy interesante para trabajar en él, para hacer investigación, y el doctor ha sido tan amable de regalarnos 2 libros, uno que se llama Liderazgo Político, Teoría y Procesos en el México de Hoy, y otro que se llama Situación de la Democracia en México. En los dos tiene artículos publicados. Sí. Y bueno, la dinámica es de que nos escriban un comentario en donde va a estar publicado el video, donde nos digan que ustedes quieren participar para ganar estos libros. Vamos a hacer una rifa y bueno, el que se los gane pues los tendrá en su casita. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, lo esperamos en 15 días. Gracias.